Evolucionamos. Pasamos de ser solamente radio AM a toda una plataforma audiovisual. Evolucionamos. Vea, escuche y comparta nuestros programas. Evolucionamos. Por medio de Facebook Live, aplicaciones, página web, YouTube y nuestra tradicional frecuencia 930 amplitud modulada. Evolucionamos. Somos Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Pero muy buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan una vez más aquí en su programa En la Mira. Hoy vamos a tener un tema que vamos a tratar con un invitado especial. Vamos a tratar el tema también muy policial, muy de unidades tácticas, muy de manejo de crisis, tan importante en estos momentos, ¿verdad?, en nuestro país. Todo lo que es el conocimiento en manejo de crisis. Y una crisis mayor, como fue lo que ocurrió en el año 1993, un 26 de abril. Hace poco se conmemoraron 32 años de este evento. El secuestro de la Corte Suprema de Justicia, 19 magistrados y 5 funcionarios de la Corte, fueron secuestrados por un grupo denominado el Grupo de la Muerte. Ha pasado bastante tiempo, estamos hablando 32 años, hay algunos funcionarios que participaron, funcionarios del Poder Judicial como negociadores, como agentes judiciales, funcionarios de unidades tácticas como funcionarios de la Unidad Especial de Intervención, que fueron los encargados de hacer lo que fue la captura de estos sujetos. Todavía ahora como especialistas y expertos en seguridad también nos dan algunos puntos de vista, recomendaciones en todos los ámbitos. Pero aquí lo más destacable es que estamos hablando de un tema que conmocionó a la ciudadanía, conmocionó a los costarricenses, y fue un tema de manejo de crisis súper importante, en tema de toma de rehenes, tomas de secuestros. A partir de estos eventos se desarrollaron manuales de manejo de crisis diferentes para tratar todas estas acciones criminales de este tipo. Unos meses antes también se había dado el secuestro de la Embajada de Nicaragua. Ese fue otro evento importante. Y algunos aducen de que el secuestro de la Corte se dio ya que las personas que secuestraron a la Embajada de Nicaragua, unos nicaragüenses, se habían logrado ir del país hasta con una suma de dinero importante. Entonces,
muchos hablaban de que eso pudo haber dado pie a todo el evento que fue lo del secuestro de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces fue un tema súper interesante, un tema de análisis para las autoridades policiales, para los negociadores del organismo de investigación judicial. Por ahí estaba don Gerardo Castain, que todavía lo vemos dando clases en las universidades, también colaborando, dando criterios importantes en materia de seguridad, y fue una de las personas que estuvo en ese momento ahí liderando las negociaciones. Otras personas también importantes del organismo de investigación judicial, como ya lo repetí, y también exmiembros ahora de la Unidad Especial de Intervención. Y para tratar el tema de hoy, que lo queremos enfocar mucho en lo que fue el tema del rescate, en lo que fue la intervención de los equipos tácticos, cómo trabajó en ese caso específicamente la Unidad Especial de Intervención. Hemos querido invitar el día de hoy a un, no diría fue como excompañero de unidad, porque no estuvimos ahí en el mismo tiempo, pero siempre es un honor hablar con el licenciado Gustavo Murillo. Don Gustavo, asesor, especialista, consultor en seguridad y con muchísimos años de experiencia en el área de la seguridad, y fue una de las personas que participó activamente en lo que fue el rescate o la captura más bien de los secuestradores, en este caso el grupo llamado el Comando de la Muerte, que era integrado por 5 personas, 5 costarricenses, 2 funcionarios, un policía, un funcionario también del Poder Judicial y otras personas también que estaban en temas de seguridad y policía. Así que voy a darle la bienvenida inmediatamente a nuestro querido amigo, consultor y especialista con muchos años de experiencia, don Gustavo Murillo. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos este rato para hablar de ese caso que, bueno, fue hace 32 años ya, Gustavo, ya hace bastante tiempo, ¿verdad? De ese evento que fue muy importante en el tema de manejo de crisis en nuestro país. Buenas noches, Guadalupe, ¿me escuchas bien? Gustavo, ahí ¿Sí logras escucharme? Te oímos bien ahí, perfecto. Ok. Sí, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un gusto que conversemos, más los temas que tratas tan interesantes, sobre todo un honor que me permitas hablar de un tema que nos apasiona. Como decimos, claramente no somos la misma generación, pero sí el mismo hueso nos formó y tenemos pienso yo, esa mística y esa entrega que todos mis colegas que estuvieron ahí tienen todavía, a pesar de que estemos un poquito más viejos. Gustavo, algo interesante que es una anécdota que a mí me gusta contar, a pesar de que son poquitos los años ahí que nos separan a nosotros dos, ¿verdad? Igual en tiempo de haber estado en una unidad. Yo en el año 93 estaba en el colegio. Estaba como en cuarto año, imagínate, cuarto año de colegio. Y recuerdo, yo siendo estudiante del Liceo Costa Rica, que esos 4 días que duró este secuestro de la Corte, yo me escapaba del colegio, ¿verdad?, del liceo, y me iba a los alrededores ahí de la Corte Suprema cerca de los perímetros de seguridad, los retenes que hicieron, ¿verdad?, la fuerza pública, para, como dice uno, chismear y vinear a ver qué era lo que está pasando, ¿verdad?, sin imaginarme de que tiempo después nos conocemos, pude ser parte de esta unidad, pero de ahí ustedes trabajando en ese momento, Gustavo, en esa crisis, y yo ahí deseando pertenecer al grupo en algún momento, bueno, ahí se logró. Cosas del destino, ¿verdad? Pero te digo eso para que veas el impacto que tuvo un evento de este tipo en toda la población. No, y no dudo que eso haya influido en que tomara la decisión de una unidad para tu profesión. Todos sabemos que sos un psicólogo, una carrera formada, pero definitivamente también vale la pena decir que sabemos de los logros que tuviste, los aportes que has dado a la unidad, pero sí tuvo que ver ahora. Hay mucho que hablar del impacto que tienen este tipo de incidentes y en particular o sea, yo es algo que a menudo comento con gente más joven, tiene mucho que ver con la forma en que hemos vivido nosotros, siempre los costarricenses, o creemos, ¿verdad?, que hemos vivido. En ese momento reciente estaba, como le decías, el secuestro o toma de rehenes, en realidad, de la Embajada de Nicaragua. Un mes antes, me parece que ocurrió. Ya había impactado, era algo que también llamó la atención de muchos o de todos. Después se da esta situación y a la Corte Plena, una institución que ha sido respetada siempre por todos los ciudadanos,
impactó mucho a nosotros mismos, pienso yo, nos provocó un sentimiento particular porque si bien es cierto, estábamos muy bien preparados, era algo que al final de cuentas la resolución iba a depender mucho de lo que nosotros como equipo entrenado pudiéramos hacer, ¿verdad? La unidad especial en el año 82 es que empieza sus funciones, ¿verdad? Se empieza a capacitar en estos temas de rescate de rehenes como una unidad antiterrorista. Estuvo el caso de Caro Quintero, ¿verdad? La captura de este narco muy famoso. Así es, Estuvo así este es. antecedente también de lo que fue el secuestro de la embajada de Nicaragua. Podríamos decir que ya, apartando tal vez lo de Caro Quintero, que fue una detención, ¿verdad? Una captura, no tanto una toma de rehenes, podríamos decir que ya la unidad empezó a tratar estos temas realmente de secuestros, iniciando con el caso de la embajada de Nicaragua. Mira, yo diría que fueron los escenarios visibles que se dieron, pero la unidad como tal, como tú dices, la que se formó en el 82, yo no estaba todavía, yo entré después. Muchos de mis compañeros de esa época sí estaban todavía cuando se dieron estos casos. Yo pienso que nosotros, o sea, la unidad ya como tal, ya técnicamente estaba preparada, metódicamente, místicamente, o sea, el espíritu del grupo. Estaba claro lo que significaba liberación de rehenes, como dices. No es lo mismo una captura que una liberación de rehenes, si lo sabes muy bien, por supuesto, estoy seguro, pero tal vez para algunas personas que nos escuchan. O sea, te entrenas para liberar rehenes, ahí no hay errores, porque si tienes que tomar acción, y como se llama hacer un asalto, tiene que subir los rehenes. No es lo mismo que una captura, tal vez como la de Caro, que también tuvimos por ahí algún trabajo, es ir a capturar a un delincuente peligroso, por supuesto que es peligrosísimo, pero probablemente las consecuencias en una toma de rehenes son diferentes, porque las víctimas, que ahora se llaman daño colateral, un término que no me agrada mucho, es lo que al final de cuentas, para lo que te entrenas, que es proteger, ser preciso, ser el mejor en eso y dar tu vida por eso. Entonces son situaciones diferentes. Sí, sin duda el asunto de la Embajada de Nicaragua, ya estábamos nosotros preparados para eso. Era un poco complicado, o sea, diplomática, o sea, incluye una serie de cosas, pero estuvimos preparados técnica, táctica y mentalmente. Tomamos control también en esa situación bueno, no es el tema de hoy, pero también como equipo táctico nos preparamos y planeamos. Sí, sí, podría ser yo que El inicio, Gustavo, de esta crisis, ya específicamente la crisis que fue el secuestro de los magistrados, inicia cerca de la 1:20 de la tarde, ¿verdad? Inicialmente se hablaba de un comando extranjero de colombianos. ¿En qué momento reciben ustedes ya como miembros del equipo, bueno, de la Unidad Especial de Intervención, ya reciben la alerta? Me imagino que por parte del ministro o el ministro de la Presidencia, no sé quién los alertó inicialmente. ¿En qué momento ya ustedes dicen, bueno, se está viviendo un secuestro? ¿Cómo fueron esos primeros minutos de preparación y qué empezaron a analizar después de que se da ya el aviso? Mira, como te digo, importante, o sea, lo sabes, la participación de nosotros es muy práctica, muy táctica. Es un lunes, me parece un lunes normal, que nos presentamos los que no teníamos de servicio, nos presentamos a trabajar normalmente. Y sí, en la tarde, no te podría decir que fue tan temprano, que yo recuerde, me parece que fue un poco más tarde. Y lo que se hace es en esos grupos, como sabes, es que hay una jerarquía de comandancia. Nos dieron la voz de que había una situación de rehenes y que nos preparáramos. Entonces, en ese momento te empiezas a preparar, lo sabes, físicamente, mentalmente, empieza el estómago a sentirse extraño. Al menos a mí siempre me pasó eso, siempre sentí ahí algo extraño en el estómago. Recuerdo que hubo una primera reunión ahí, vimos a los que tenían rango en ese momento, los comandantes, que se reunieron a conversar, en lo que yo recuerdo. Y ya uno olfatea que hay algún trabajo, entonces todo el mundo ya tiene me parece a mí, sus rituales particulares. Yo lo que siempre hacía, y lo seguiría haciendo toda mi vida seguramente, es que hacía una oración y le pedía a Dios que si tenía que intervenir no tuviera la necesidad de hacerle daño a otra persona, pero gracias a Dios nunca me pasó. A partir de ahí,
ya nosotros nos concentramos, empezamos a trabajar, se empezó a distribuir las tareas. Eh, un equipo táctico de verdad, no solo como dice uno, se pone el equipo, cascos en gorila para ir a hacer la tonta, como dicen, sino hay que prepararse mentalmente, hay que entender qué es la amenaza real que se tiene, cómo van a coordinarse los equipos, las funciones. Un equipo táctico, como sabes, no solamente se trata de los que van a hacer el asalto al final de cuentas, hay que hablar de los observadores, francotiradores, posibilidades de riesgos que hayan con explosivos, por ejemplo, situación. Entonces, ahí empieza toda una cadena de eventos de preparación, de información, que yo pienso que conforme vayamos conversando el tema, yo pienso para mí es una de las mejores operaciones que he visto yo en mi vida, que bueno, tuve la fortuna y el honor de compartir con mis compañeros super profesionales y otros casos que conocí de otras latitudes. Este evento en particular, a mí yo lo usaría como ejemplo exitoso. Gustavo, el tema emocional es importantísimo, lo acabas de mencionar, ¿verdad? Las unidades tácticas están preparadas con su equipo, bueno, el entrenamiento, todo, entrenamiento táctico, pero esa parte emocional es importante. También lo que nos hemos dado cuenta en otros eventos es que al principio de una situación de crisis hay mucha información, pero la información es como muy difusa, ¿verdad? Se habla inclusive de la cantidad de personas que pueden estar de rehenes, el tipo de armas, toda esa información es muy difícil, muy difusa al inicio de una crisis. Sí, casualmente, bueno, ahora hiciste unas observaciones muy particulares que hay que rescatar. O sea, esto dio pie para que entendiéramos y empezar, bueno, nosotros digo entendiéramos, me refiero a muchos entes que manejan estas situaciones, a entender que la crisis hay que prepararse para ella, hay que marcar las pautas antes de que se dé la crisis. La idea es que la crisis nunca se dé, pero sí, en este tipo de eventos hay desinformación al principio, a veces adrede y a veces es necesario que haya desinformación. Los equipos tácticos, normalmente la información que se requiere es la mayor cantidad de información sobre el enemigo, sobre el oponente, sobre el secuestrador o el actor del hecho. Información del sitio donde se va a operar, de los riesgos que hay. Responsablemente hay que entender los riesgos, o sea, en qué lugar se van a hacer operaciones. Vos y yo estuvimos haciendo inteligencia en sitios para una captura que hubo que suspender porque de todas las propiedades, todas las instalaciones eran de madera o de materiales que corrieron riesgo que hubiera una situación de disparo, por ejemplo. Entonces, ahí es donde empieza y el equipo empieza a demostrar la pericia. Nosotros empezamos a conseguir planos del lugar donde estaba dando esto, que era el segundo piso de la corte. Hay que tener los planos, hay que empezar a trabajar en las entradas, en las posibles salidas, en la estructura en sí que tienes, qué hay encima, qué hay debajo. Por ejemplo, en ese edificio, ¿quiénes estaban en el edificio cuando pasó esto? O sea, una vez que toman el segundo piso con la corte plena, bueno, hay pisos arriba, hay pisos abajo. O sea, todo ese tipo de cosas, toda esta información hay que empezar a entenderla, empezar a manejarla. Vuelvo y repito, hubo una gran demostración de sinergia con las diferentes policías en ese momento, en lo que yo recuerdo. Estaban dispuestas diferentes entes a participar de manera objetiva y asertiva en el caso, en el tema, quiero decir, y eso ayudó muchísimo. Pero ahí divagué un poco, pero todo ese proceso empieza de planificación, empezamos a hacer planos, empezamos a entender los diferentes escenarios al que podíamos enfrentar. Como dices, había mucha desinformación, el mismo grupito el comando pretendía o quiso dar a entender que eran de otra nacionalidad, que eran muy peligrosos. Y para nosotros siempre es igual de peligroso, vamos preparados para el peor escenario, pero ellos para opinión pública, para el mismo gobierno o quienes toman decisiones, somos peligrosísimos, así es que no vengan, o sea, eso es un comportamiento o una estrategia que no es rara, ¿verdad? Y como decías, estábamos muy sensibilizados por la situación que hubo previamente con Nicaragua, ¿verdad? Cómo se desenvolvió, pero yo no sé si por ahí estaba tu pregunta o si vagué un poco. Sé que este tema, como me gusta, seguramente me pierdo un poco.
Gustavo, es interesantísimo. Y otro elemento, ya hablando en el momento que se da la crisis, bueno, se establece un puesto de mando, lógicamente un centro de operaciones tácticas. ¿Qué empezaron a desarrollar ustedes? En algún momento, en uno de los audios o la información que se pudo recopilar, inclusive las personas hablan, amenazan, hablando de este nivel de peligrosidad y hablan de explosivos. Y vamos a hablar de ese tema porque vos sos técnico en explosivos. Pero se establece un puesto de mando, se establece un centro de operaciones tácticas. ¿Qué empezaron a hacer ustedes cuando ya ese puesto estaba instalado? Empezaron a recibir información. ¿Cómo ya los miembros del equipo se estaban preparando a la hora de estar recibiendo ese tipo de información? Bueno, empiezan a distribuirse tareas. Estaba un equipo en el edificio, cerca del sitio, entendiendo el escenario real que teníamos ahí, y ya se puede decir, además, había que considerar las alternativas. Desde que se recibe una alerta de estas y el equipo táctico, me refiero a los hombres, a nosotros, a los comandos, y se pone su equipo, se prepara mentalmente, viene adrenalina, y vienen todas otras cosas que vos sé que has vivido, es empezar a entender cuál es la tarea que nos va a tocar y decidir en qué escenario de actuación vamos a hacer. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, en la primera que se piensa siempre es asaltar el ciclo, entrar. Ahí en TND, francotiradores disparando por ventanas, etcétera. Siempre lo primero que se espera es el sitio, y por supuesto que se analizó el sitio en el momento. Le digo que estoy hablando de lo que yo recuerdo y lo que participé. Tengo otros compañeros que tenían mucho más información y fueron protagonistas en algunas de esas etapas. Nosotros conocíamos el sitio de la corte por labores propias de la unidad especial. Hemos estado en diferentes trabajos. Ahí anteriormente teníamos una buena idea de la distribución, de cómo era el edificio. Es una estructura fuertísima, o sea, tampoco es un lugar así como muy fácil que se pueda entrar. Y particularmente estamos hablando de una gran cantidad de rehenes, en toda la corte plena, y en un momento particular ellos amenazan y hablan de explosivos, y muestran ahí unas imágenes de posibles explosivos. Entonces, a todas luces, esto complica el panorama para una intervención en sitio. Entonces, ahí empezamos a ver, o se empezaron a ver, digo empezamos porque participé, pero claramente hay un equipo inteligente pensando y desarrollando estrategias, y que al final se dieron otras estrategias, ¿verdad? Vamos a escuchar un video, nuestro amigo Andy Torres, tal vez lo puedes escuchar ahí también, Gustavo, que fueron unas declaraciones que empezaron a dar ellos, tipo amenazas, que el mensaje que ellos trataban de dar, no sé si ustedes en algún momento, como parte del equipo táctico, que ya estaban preparados, ya estaban manejando la situación, les enseñaron esos audios como para que usted, o los escucharon como para, tal vez recordás, no sé, para saber lo que ellos trataban de enviar a los ciudadanos, a las autoridades, del grado de violencia que ellos podían tener. Ahí hay un audio que vamos a escuchar para ver si vos en algún momento recordás algo de eso. Yo soy Charlie, yo soy Guillermo Fallas Elizondo. Nosotros venimos aquí y nuestro eslogan es los comandos de la muerte, vivos o muertos, de rodillas jamás. Nosotros estamos táctica, militar y psicológicamente preparados. Y si el caso es volar, volamos. Yo sé, Charlie, pero... Óigame, última cosa. Estamos preparados para morir si es necesario. Ok, eso es un extracto de un especial también que había hecho Teletica.com, ¿verdad? El programa, no sé si era 7 días o uno de estos programas, y fue interesante escuchar las amenazas, ¿verdad? Escuchar las voces de estas personas. Ellos decían que era un comando colombiano inicialmente. Estaba de negociador don Gerardo Castain, me acuerdo, que también ahí sale en algunas intervenciones. Pero al inicio, Gustavo, ellos tratan de enviar un mensaje, lógicamente, de que son personas muy violentas, que son muy agresivas, y lo que hablábamos, ¿verdad? Al inicio de la crisis hay confusión y hay que empezar a analizar un poquito y
y toda esa información tiene que pasar como por un ciclo de inteligencia, digamos, depurar la información Eso es. para saber realmente a qué es lo que nos estamos topando. Sí, ahí, bueno, la verdad es que sí, el audio lo he escuchado. Que miento si lo escuchamos en aquella vez en el equipo táctico, hoy después de tantos años lo vimos en la prensa. Pero por supuesto que sí, nosotros analizamos, o todas las unidades analizan el riesgo, por eso de acuerdo a la amenaza. Particularmente te digo, esperar la peor. Nosotros analizamos la amenaza para prepararnos, pero íbamos a enfrentar al más peligroso que quien fuera, porque ese es su entrenamiento y esa es tu responsabilidad. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Y vas con un equipo de compañeros que van a dar la vida con vos y te van a cubrir siempre. Vamos, para lo que quiero decir es, no me importa si es el más peligroso o no, para mí es el más peligroso. Si es capaz de hacer eso, algo ya no está bien. Entonces uno tiene que ir suficientemente mentalizado a que es peligroso y hay que neutralizarlo. Esa es la tarea. Eh, también, o sea, ¿qué análisis se hace? Ellos dicen que son colombianos, que el Comando de la Muerte, pero los escuchas hablar, ¿de dónde son? No se oye un acento extranjero, o sea, hay una serie de elementos que muchas de las operaciones tácticas y otro tipo de operaciones que se hacen son análisis, como se ya depurar información, inteligencia, usted analiza los modismos, el acento, etcétera. En ese momento usted podía notar eso, que no es un extranjero. Ahora, como te digo, políticamente en otros ámbitos, eso es importante, para la unidad táctica es resolver, o sea, neutralizar la amenaza para poner a salvo los rehenes. Esa es, yo pienso que si uno, y respeto a mis colegas, compañeros, que es diferente, eso es de lo que uno se focaliza. O sea, yo voy aquí con mis compañeros a cumplir una tarea, no me importa de la nacionalidad o sea, en ese momento uno tiene que focalizarse. Por supuesto que después es interesante saber, pero en el momento, y vos sabés, en esos momentos está la adrenalina y la concentración, que uno puede sufrir una lesión y no se da cuenta hasta el final. ¿Cuántas veces se corta un dedo, pasa por encima de un alambre púas y no se da cuenta hasta que termina el operativo, la vida no se le permitió? Y es bueno, esa concentración, ese foco en lograr la tarea es necesaria, y para eso te entrenan, ¿verdad? Y sigo diciendo que eso te salva la vida. El tema, Gustavo, en el momento de que se sabe, bueno, después de todos estos audios y toda la cuestión, se sabe que en cualquier momento, o las unidades tácticas se preparan porque en cualquier momento pueden empezar a ejecutar disparos contra las víctimas. Eso es algo lógico. Mientras que los negociadores están haciendo su trabajo, las unidades tácticas están pensando en otra cosa, ¿verdad? Como vos lo decís, cómo es la infraestructura del sitio, cómo van a poder ingresar, si por arriba, por abajo, por ventanas, por puertas, cuál va a ser la forma para generar una brecha para poder ingresar. Todos esos elementos los está pensando los equipos tácticos, mientras se puede estar generando la negociación. Ustedes ya estaban listos. ¿En qué momento había un acercamiento al edificio de la corte, o dónde se mantuvieron durante? Es que fueron 4 días, ¿verdad? Hasta el cuarto día fue que ya se solucionó la situación de otra forma. Pero esos días, ¿dónde estuvieron? ¿Estaban rotando? ¿Cómo estaba ahí ese tema? Bueno, mira, sí, esto es un lunes. Pero el lunes en la tarde ya los equipos de asalto nuestros estaban listos. O sea, nosotros estábamos 24 horas pendientes de este tipo de situaciones, fuimos creados para este tipo de situaciones. Desde el lunes en la tarde, ya de la noche, ya nosotros estábamos preparados y ya estábamos posicionados en el punto táctico, estratégico que teníamos en ese momento. Y desde ahí, casados hasta, creo que fue el jueves cuando hicimos la captura, me parece, algo así. De todo ese tiempo estuvimos ahí, como decían antes, acuartelados, listo, todos los equipos, la conformación de los diferentes equipos que teníamos de asalto estaban listos, estábamos listos, de cuál fuera la decisión que se pudiera tomar, tiene que estar listo, para no hacer nada, o para toda necesaria el escenario que le corresponda, ¿verdad? Sí, sí. Sí te digo que vale rescatar, por eso pienso que es un ejemplo exitoso, porque hubo
se tenía un equipo de, profesional de negociadores, por supuesto, que lo que está es un profesional y de hace mucho tiempo es un excelente profesional. Y en todo eso ayuda a una gran sinergia con la policía de los otros entes, cómo se manejó la situación en el sitio. Pudimos ingresar y salir del punto de crisis, en realidad sin problemas, y eso no es tan fácil, porque tienes prensa, tienes curiosos y la gente quiere saber y tiene derecho. Pero yo pienso que hubo una gran una gran sinergia, me parece que es la palabra apropiada. Cada uno entendiendo cuál era su trabajo, y yo pienso que ese es el éxito de cualquier crisis. Cada uno tiene una tarea que desarrollar y desarrollarla como debe ser, y respetando y entendiendo las facultades y las obligaciones que tiene cada uno. Y sí, como equipo táctico, nosotros estuvimos listos, creo que, bueno, sí, creo que fue hasta el jueves que se logró la captura. Desde el primer día, puedo decirte que estuvimos listos para cualquier operación, que al final se consideraron unos escenarios y se hizo, al final creo, sigo diciendo que era el mejor, aunque a muchos no les sonó, pero fue el mejor y ahí está el resultado. Eso es. Vamos a hacer una pequeña pausa, Gustavo, para pasar a nuestro segmento, nuestra recomendación literaria. Queremos hablar un poco más, bueno, hablemos ese tema de los explosivos, es importante porque yo sé que cualquier planificación operativa, cuando se habla de que hay artefactos explosivos improvisados y todos estos temas, bueno, en este caso no tan improvisados, si existieran o no, bueno, vos nos explicás eso, va a cambiar lógicamente mucho lo que es la planificación. Queremos hablar de eso y lógicamente el desenlace que se dio de todo este evento, que fueron 4 días de secuestro, 19 personas, 19 magistrados y 5 funcionarios también, por este grupo de costarricenses que se hacían denominar el Comando de la Muerte. Vamos a ir a nuestro segmento de nuestra recomendación literaria. En la mira, nuestra recomendación literaria. Nuestra recomendación literaria del día de hoy va a ser el libro Misión Cumplida. Misión Cumplida es un libro escrito por su servidor y relata, es una novela policial o novela negra, como también se les dice. Es una novela que trata sobre la vida de un oficial de policía que ha servido desde unidades de drogas, antinarcóticos, grupos de protección de presidentes y también unidades tácticas. Es la vida de un oficial de policía. Este libro tiene la idea de que cualquier persona, cualquier joven que lea esta historia sepa cómo es la vida de un oficial de policía, es un oficial de unidades especiales. Este libro trata desde los inicios hasta el retiro de toda la vida de un oficial de este tipo. Así que es una novela policial que tiene muchos elementos de eventos reales, situaciones reales, como la compras encubiertos, por ejemplo, algunos operativos antidrogas en alta mar, la protección de personas, rescate de personas en secuestros. Bueno, es toda la vida de un agente de policía. El libro se llama Misión Cumplida, el último día de trabajo de un oficial. ¿Y a dónde va el último día de trabajo de este oficial? Bueno, va a la consulta psicológica, sus jefes lo mandan a consulta psicológica para ver qué va a hacer esta persona después de tantos años como agente especial. Entonces, es una novela policial, hay una línea ahí muy delgada entre la realidad y la ficción, pero es el libro que estamos recomendando, ya que estamos hablando de estos temas. Misión Cumplida, lo puede adquirir al 7014-5003 y también lo puede adquirir en las librerías de nuestro país, Librería Internacional. En la librería Lehman todavía tenemos algunos libros de este ejemplar de Misión Cumplida. Así que si a usted le gusta la novela negra, la novela policial, esto es un libro que le puede gustar muchísimo. Así que, bueno, este libro, Misión Cumplida, ha sido nuestra recomendación literaria del día de hoy. Seguimos aquí con nuestro programa. Tenemos que saludar a Kego ADF, Adolfo, ¿verdad? Nuestro amigo Adolfo también, un saludazo.
y Alexis Loría, que están en sintonía. Muchísimas gracias por compartir, estar con nosotros el día de hoy hablando de este tema, ¿verdad? 32 años ya se están conmemorando de este evento, lo que fue el secuestro de la Corte Suprema de Justicia aquí en San José, ¿verdad? Un evento que cambió el tema del manejo de crisis. Fue un evento importantísimo, ¿verdad? Que tuvo en tela, estando pendientes a todos los costarricenses, ¿verdad? Los medios de prensa, unidades tácticas, unidades policiales, y lo que hemos querido hoy es hablar con don Gustavo Murillo, que él fue miembro de la Unidad Especial de Intervención, y en ese momento le tocó participar en este evento. Hemos querido ver esa parte de la unidad táctica, cómo se resolvió esta situación. Volvemos con don Gustavo. Don Gustavo, habíamos dicho que cuando se habla de material explosivo, lógicamente cualquier planificación, cualquier tema cambia, y cualquier oficial de una unidad táctica que tiene que ingresar a algún lugar y le dicen puede haber material explosivo, lógicamente hay un condicionamiento técnico y también psicológico importante. ¿Estaban contemplando todo eso ustedes? Bueno, y su parte ya también como técnico especialista. Sí, sí, como te digo, afortunadamente la unidad ya está muy bien preparada en muchas áreas. Ya en explosión teníamos una unidad conformada con especialistas, con experiencia, con capacidad de utilizar explosivos de manera útil, digamos, para una operación de estas, para desactivarla y para entender los riesgos que tenía. Por supuesto que te cambia todo el panorama, no es lo mismo, por eso te digo, hay que tomar en consideración el escenario, o sea, estamos hablando de rehenes, no es una captura, no es lo mismo, por eso, y la unidad nuestra siempre fue especialista en liberación de rehenes, o con capacidad para hacer capturas por el manejo táctico, pero el liberar rehenes, eso no todas las unidades tácticas lo hacen, no están preparadas para eso. Al haber explosivos, ya nosotros teníamos que considerar no solo el riesgo del equipo ingresando, sino el riesgo de haber requerido una explosión y pudiera lesionar a los rehenes. ¿Qué información tenemos de si el terrorista dice que tiene un bloque de explosivo militar, C4, un explosivo plástico, lo que sea? ¿Es cierto o es mentira? No tenemos posibilidad de saberlo, hay que creerlo, porque no, en este tipo de escenarios no se pueden asumir, no se puede tener un apetito de riesgo, no se puede, porque son vidas humanas. Entonces hay que asumir que es un explosivo, independientemente de que se trate. Entonces hay que planificar en función de eso. Y sí, eso yo me atrevo a decir que fue una de las razones por las cuales había que desechar la acción en sitio. O sea, el hacer el asalto en la corte ya no iba a ser viable. O sea, me parece que fue una de las, bueno, sí, fue una de las cosas que incluyó, ¿no? Muchas otras cosas que se tomaron en consideración, pero eso sí, como lo dicen, lo cambia. Teníamos capacidad para manejar el explosivo, desactivar, sí, por supuesto, sí, sí la teníamos. Pero no, lo que no se tiene nunca es el permiso de exponer a los rehenes si hay ante un riesgo. Nosotros que trabajamos con explosivos siempre decimos, lo único predecible con los explosivos es que son impredecibles. Entonces, mis colegas que hacen esto saben a qué me refiero, pero sí, un panorama diferente. Otro elemento importante que a mí siempre me quedó ahí, ¿verdad? Hasta ahora que lo conversamos, en el momento que los compañeros de la unidad, ustedes como grupo, se dan cuenta de que ya no están hablando de un grupo colombiano y ya se empiezan a ventilar las identidades de los secuestradores, ya se sabe que son oficiales de policía, también agentes de cárceles del Poder Judicial, ¿verdad? Cambió el perfil, se empezaron tal vez a pensar que las capacidades con el uso de armas de fuego podía ser mucho menor de estas personas. ¿Cambió mucho la planificación de ustedes en ese momento? Bueno, hay básicamente dos respuestas para eso. O sea, el equipo, como estrategia, como tácticos, no cambia para nada. Porque como te digo, no sabes cuál es el riesgo, realmente qué es. Y yo personalmente, yo no sé, o sea, este país ya tenía gente muy buena manejando armas, gente especializada. O sea, yo no podía saber el nivel que podían tener algunos de estos señores. Ahora, eran armas reales.
armas que maten. En las manos de quien estén era otra cosa. Yo pienso que como equipo táctico, seguir manejando el mismo nivel, la misma preparación, el mismo foco. Yo personalmente es algo que nunca consideré, o sea, para mí es igual de peligroso, o sea, la nacionalidad que sea. Por supuesto que sabemos que algunos son más sanguinarios que otros, pero eran tipos que sabíamos usar armas y para que una arma mate, lo que se necesita es dispararla, nada más. Los compañeros de la unidad, ustedes en el grupo, recibieron algún tipo de asesoría extranjera. En algún momento se dijo de que habían venido un grupos estadounidenses, inclusive colombianos. ¿Es eso cierto? ¿Hubo algún tipo de apoyo ahí técnico? Creo que para la instalación de micrófonos, sí. Hay un relato que habla, si no me equivoco, don Luis Fishman, que dice que en una caja de comida que le pasaron a estas personas iba un micrófono, La ¿verdad? China. Que les habían, comida china, que les habían facilitado los técnicos del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Un equipo especial ahí, tecnológico, digámoslo esto, de este tipo. ¿La unidad especial tuvo algún tipo de asesoría que les dijeran un poquito cómo podría ser el ingreso, si se tenía que hacer estrictamente a lo que era el edificio de la Corte? Bueno, sí, siempre ha habido alianzas estratégicas con profesionales de otros países y Estados Unidos, por supuesto, siempre nos ha dado apoyo, siempre ha dado apoyo, siempre ha dado equipo táctico. Bueno, la época que yo estuve ahí, sí, ellos, no es un secreto, lo mencionó, creo que, bueno, lo mencionó también Gerardo, me parece, en las que está en las como documentales esos que hay. Sí, había un equipo de escucha que se pretendía poner. Este, y sí, a menudo ellos ofrecen dar algún tipo de asesoría, pero sí recuerdo yo que la decisión y el escenario fue idea nuestra, o sea, fue de nuestro equipo, de nuestros jefes, yo lo digo así orgullosamente, me parece que fue una muy excelente planificación. Siempre hay asesoría y consejo de otros países amigos que en algún momento cooperan dando entrenamiento y obviamente el Estados Unidos siempre nos dio muchísimo apoyo en un país como el nuestro que no había mucha posibilidad de profesionalizarse, ellos siempre, hasta donde a mí, yo recuerdo, siempre hubo posibilidad de asesoría y demás. En este caso en particular, sí, sí recuerdo que había un equipo de ellos trajeron equipo, tuvimos algo que ver en tratar de instalarlo, etcétera, que no es el tema. Pero el escenario que se decidió al final sí fue una estrategia desarrollada por los comandantes nuestros en la unidad, eso sí estoy seguro. ¿En qué momento ya se dan cuenta ustedes que el operativo, bueno, estas personas estaban inicialmente pidiendo 20 millones de dólares aproximadamente, después se llega a una negociación con familiares de las personas, de los magistrados, recogen una cantidad de dinero, si no me equivoco, 20 o 25 millones y acceden, hay un intercambio ahí de rehenes, ¿verdad? Dos funcionarios de fuerza pública, dos coroneles, si no me equivoco, acceden a salir con ellos rumbo al aeropuerto internacional Juan Santamaría, estrictamente, creo que a base 2. ¿En qué momento les dicen, bueno, nos vamos aquí de la corte o en las inmediaciones, en el sitio de la crisis, porque se va a ejecutar otro tipo de asalto? ¿En qué momento se dio eso, Gustavo? Bueno, eh, efectivamente así fue. O sea, los escenarios que tenían, decíamos, era asalto en la corte, asalto en la ruta, a donde quieren escapar. Bueno, exacto. La unidad nuestra decidió que fue al corte, fase 2, como lo dices, así fue. Eh, Nosotros estuvimos en base 2, los equipos que estuvimos ahí para hacer la captura 5 horas antes, me parece, 4 o 5 horas antes, nadie supo. Alguien parece que filtró información de que iban para otro punto y periodistas y muchas personas se fueron por otro lado, no estoy tan seguro de eso, pero nosotros supimos 4 o 5 horas antes, ya nosotros estamos ubicados, apostados en base 2, ya teníamos los puntos de donde íbamos a operar, me parece que fue una cantidad de horas así. Puedo decirlo que nadie se dio cuenta que llegamos ahí, nadie, estuvimos horas ahí esperando y entonces ya nosotros tuvimos, como ya sabes, como 4 horas de ansiedad ahí, porque siempre hay, bueno, yo,
siempre hay ahí un momento de adrenalina y que lo sientes y el ritual. Mi ritual siempre fue encomendarme a Dios y esperar no hacer daño, no herir a nadie. Pero sí tuvimos, como usted dijo, para mí fue una operación muy bien planificada, todo salió como se pensaba, se fue convincente con ellos cuando ellos actuaron en el momento de embarcarse en la nave que supuestamente los iba a llevar. Ellos sí eran confiados de que se iban a ir, pero ya nosotros teníamos preparado todo el escenario y ahí hubo la gran actuación de mis queridos compañeros que ahí los veo y gracias a Dios salió bien. El jefe de operaciones, bueno, en conjunto con todos los de la unidad, deciden hacer asalto. Si no me equivoco, miembros de la unidad ya estaban dentro de la aeronave, o sea, el piloto, copiloto, todos los integrantes de esa aeronave eran miembros de la unidad que ya estaban instalados Así es. adentro para hacer la captura. Si no me equivoco, así fue que parte de la ejecución del plan. Sí, yo sé que estás bien informado, entonces no puedo. Mira, como te digo, nosotros estuvimos horas antes, entonces los secuestradores estos iban a llegar en una microbús con dos garantes, que eran dos coroneles de la policía. Nosotros ya estábamos ubicados en un par de aeronaves ahí. Teníamos un equipo que estaba en una aeronave tenía una tarea particular, teníamos otro equipo en otra aeronave, estábamos ahí escondidos y además teníamos control de la nave que iba a salir. Esa nave no que iba a salir, los pilotos eran del equipo nuestro. Bueno, todo estaba controlado, o sea, no había forma de que ellos se fueran, o sea, la misión era capturarlo. Ve que la misión es capturar, no matar a nadie, era capturarlo. O sea, ya esto es una apreciación personal, teníamos ese antecedente que a mucha gente dejó el sin sabor de que de ahí la gente de la embajada de Nicaragua se fue y nada pasó. Y cuando un Estado, creo yo, eso es una opinión muy personal, da esa imagen de que de ahí, no hagamos nada y que se vayan, o sea, esa impunidad fomenta este tipo de actos. Yo creo que en estos muchachos, en estos sujetos, había un poco de eso, de confianza, de que hey, no pasa nada, nos vamos. Ya en ese momento tal vez ni la plata les importaba tanto como poderse ir y no ser y salir impunes. Pero se logró, o sea, estábamos el equipo ahí, salimos muy bien, el movimiento estuvo muy bien hecho. Y uno de los que se detuvieron antes de que montaron la aeronave, agarramos algunos dentro de la aeronave y sin necesidad de hacer un solo disparo. Eso es para que lo sabes, son las cosas que uno siempre espera y más exitosas, ¿verdad? Y no porque no tuviéramos armas y no estuviéramos entrenados o no tuviéramos la capacidad mental para eso. Pero fue una operación muy bien planificada y gracias a Dios el equipo se portó como se esperaba con todo el entrenamiento que se había tenido y ahí está, y ahí se demostró y funcionó y de ahí ya el resto de la historia sabemos, los capturamos y de ahí y ya a la justicia le corresponde otra cosa diferente. Esos minutos previos a realizar una intervención, cuando ya, bueno, yo me estoy imaginando todo el escenario, Gustavo, ¿verdad? Y Sí, saber me imagino. precisamente esos minutos previos de que me imagino que ya iban llegando, que iban entrando a base 2, ustedes en la posición que se encontraban, todos esos instantes previos, bueno, la adrenalina, lógico que está al tope, hay una combinación ahí de emociones, ¿verdad? Siempre hay un grado de temor, digámoslo así, de que las cosas salgan bien, de no cometer errores uno mismo, ¿verdad? Siempre eso a uno le Claro. preocupa, ajustarse a los planes y lógicamente que ningún compañero salga herido y uno, si en el peor de los casos, tiene que ejecutar disparos que sean disparos efectivos y no lesionar a nadie que no merece. ¿Cómo fue esos minutos? ¿Te recordás esos minutos previos? ¿Pudieron hacer algún tipo de práctica previa para medir las distancias? ¿O cómo te recordás esos instantes previos? Porque yo creo que mucha gente le pregunta a uno eso, ¿cómo son esos momentos antes? ¿Qué está pensando Sí. uno y toda esta cuestión? Mira, así como lo dices, yo por eso te digo, eso, cuando decías César, con la adrenalina hasta arriba, uno, como dicen, uno va por el lado, uno se come el mundo, pero permitir los términos, pero siendo consciente de lo riesgoso que es.
¿verdad? Yo particularmente siempre sentía ahí ese malestar en el estómago, como yo lo describo así, no sé, si quiero ir al baño, tomar agua, ¿hacer qué? Eso siempre me pasó. Y que haya temor, por supuesto. O sea, hay temor de perder tu vida, de que le pase a algún compañero o de que alguien más pierda. Y el momento que uno deja de tener temor, deja, pienso yo, de pensar racionalmente. Esos momentos son así, y uno, claro, hay un factor que uno tal vez no comenta, es quién está con vos. Están tus compañeros que se han entrenado con vos, que han pateado puertas con vos, como dicen, con un arma, y uno lo siente ahí, a la par. Nosotros estábamos ahí en la nave vieja esa ahí esperando, y había momentos de silencio, de que uno ahí nada más esperando, había momentos de, esto, nada, otro, y a veces hasta bromas, porque uno no pierde la comunicación con el equipo, o sea, vamos juntos como una sola persona a una operación, pero sí, esos momentos son difíciles de describir, pero sí, la adrenalina te da esa posibilidad de enfrentar y de ir hacia adelante a lo que encontrés, y uno empieza a tener imágenes ahí, de bueno, tengo que estar por aquí, voy a ir detrás de este, y uno en el momento trata de ir haciendo lo que planeó mentalmente. Yo siempre lo he dicho, para todo lo que vayas a hacer, tenés que hacerte el esquema mental de qué va a pasar. ¿Qué es lo que más ayuda? Que nosotros entrenamos mucho juntos. Sabes que un movimiento va a ser la persona que está ahí a la par, el que va adelante, que va a hacer un reaccionó y cambió por alguna situación, el otro que viene atrás con la que le tocaba, y eso lo hablas, ¿no? Eso te sale en tu entrenamiento. Yo esto lo veo con mis instructores, algunos la mayoría se han mencionado, porque en el ejercicio, en el entrenamiento, no te obligan a eso, donde caminas con una persona como si fueran gemelos, como si fueran siameses. ¿Y por qué? Para aprender a coordinar, para aprender a estar juntos. Un poco de detalles, pero todo eso yo lo agradezco el día de hoy, porque siempre me ha ayudado a resolver situaciones en mi vida. Y en que esos casos, sin entrenamiento, sin disciplina, sin creer en lo que estás haciendo, todo puede salir muy mal. Estamos hablando de gente que se asusta, de gente que se violenta, de gente que tiene armas y gente que tiene la capacidad de entrenamiento para resolver nuestras armas. Pero sí, ese momento, seguramente hablas con algunos de mis compañeros que estuvieron ahí y tendrán alguna opinión diferente, pero ese momento es muy emocional, sí, es de mucho miedo, de mucha tensión, pero también de mucho valor. O sea, vos estás ahí, estás con la gente que está entrenada igual y que va a ir a apoyarte y va a ir a resolver. Y lo más importante, y somos los buenos. Eso es lo motivante, somos los buenos y lo estamos haciendo por algo que creemos y por un país que amamos. Eso te marca la vida y lo decides hacer. Eso es interesantísimo. A mí me gusta mucho hablar de eso porque definitivamente cuando se habla de una unidad táctica, una unidad de choque, precisamente eso es. Yo creo que ninguna persona que ha participado o ha estado en una unidad de choque haría lo que tiene que hacer uno de forma individual, entrar a un lugar donde hay un sujeto armado con una AK-47, o sea, es que solo usted no va, pero es tanto el compromiso con la unidad, se siente acuerpado, siente que el entrenamiento lo tiene con sus compañeros, son como su familia y lógicamente ese arraigo, ese sentido de pertenencia hace de que usted, como dice Gustavo muy bien, es valor y usted efectúe las cosas sabiendo de que van a salir bien, son sus hermanos los que usted tiene ahí a la par. Ese sentido de unidad, Gustavo, yo creo que hay que valorarlo mucho porque por algo se llaman así, unidades tácticas. Así es, así, mira, yo te digo, agregando a eso, vos me decís en este momento, ¿con cuál de mis compañeros voy a un trabajo como ese? Así como estoy de viejo, con cualquiera de todos, con cualquiera de todos. ¿Por qué? Porque es la gente que yo sé que está dispuesta a dar la vida por mí, así como yo estoy por ellos. Y todavía nos vemos y es una fraternidad de verdad, hermanos. Obviamente hay unos más viejitos que otros, pero es gente en la que puedes confiar. Y eso es propio de esas experiencias y de ese entrenamiento que uno a veces olvida. Si el entrenamiento es bueno y te enseña esa mística, hace que tengas esa confianza en los demás. Y resaltando que somos de los buenos, ¿verdad? Pero sí, yo con cualquiera de mis compañeros que gracias a Dios todavía me tienen la deferencia de mantener amistad conmigo y los mando un abrazo y un saludo a todos de corazón por la parte de la vida del tema nuestro. Con cualquiera de todos, dígame a dónde y vamos mañana. Y también a esos nuevos oficiales de la unidad especial y otras unidades tácticas Puesto, que por están, bueno, ahí supuesto. Andy nos pone una imagen ahí de los 5 sujetos que fueron los perpetradores de este acto. Gustavo, el último, todavía nos queda un minutito para hacer una conclusión importante. Ahora tenemos crimen organizado, ahora tenemos mucho tema de sicariato,
pero ese tema de toma de rehenes, como ocurrió en la Corte, como lo que ocurrió en la Embajada de Nicaragua, estaremos distantes a ese tipo en nuestro país, que son temas, inclusive a veces hasta temas ideológicos, ¿verdad?, que se pueden dar. Estaremos distantes nosotros de volver a repetir esas, no es que no puede pasar, estoy diciendo estaremos distantes a que se vuelva a repetir un tipo de situación de este tipo. ¿Vos cómo lo ves, sabiendo de que ahora la delincuencia va como por otro rumbo? Mira, yo pienso que desde el aspecto político va a ser un poco difícil, ¿verdad? O sea, no veo como... ¿Qué me preocupa? Que sí hay grupos extremistas, pero en realidad no son idealistas. Al final de cuentas son capitalistas. Hay más un interés económico. Que existe la posibilidad de que pase una situación de esta, sí, sí existe. Nosotros hemos ido variando la forma de vivir. La sociedad nuestra ha empezado a normalizar actos que antes no eran inaceptables. Ahora ves el sicariato, que es un tema, o sea, eso se está normalizado, o sea, se habla de eso como si fuera, como si estuviera contando, no sé, como si fuera un concurso. Eh, un caso como ese, veamos cuáles fueron los antecedentes, por qué fue que ocurrieron. Pero si al final de cuentas era dinero también. Yo no podría decir que no, pero políticamente me parece que tal vez disfrazado política, pero con fines económicos podría darse. Es mi opinión humilde. El problema es que no estamos haciendo, creo yo, lo suficiente para manejar las cosas que está pasando. No es mi área, no soy experto, pero el crimen organizado no puede seguir como está. No puede ser que esto siga así. Las autoridades nuestras, los policías particularmente, yo los admiro, o sea, están en situaciones muy peligrosas ahora, muy complicadas. Y yo no sé si les estaremos dando todas las herramientas que necesitan, si los estaremos apoyando como debe ser, pero este país tiene que hacer algo ya. O sea, nosotros no podemos seguir permitiendo que todo esto pase. Si nos vamos años atrás, recuerdo cuando empezaron los chapulines y otras cosas, y hubo hasta la ciudadanía estuvo apoyando que se tomaran medidas fuertes. No me atrevo a decir qué podía hacer, pero hay que hacer algo ya. Esto tiene que pararse ya, o sea, y no es posible. No puede ver usted una persona que se levante y le mete un manazo a policía y nada pase. O sea, eso no está bien. O sea, hay que hacer algo y hay que hacer algo. Yo creo que infortunadamente va a tener que ser algo radical, porque ese que pura vida todo y que no, ya eso no puede ser así, o sea, ya hay riesgos reales, ya hemos visto cómo se materializan muchas de estas amenazas, o sea, ya hay inseguridad y ya está borroso. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Vuelvo y repito, tenemos personal entrenado, tenemos excelentes profesionales en muchas de estas áreas que tienen que ver con la parte de seguridad, que tienen que ver con unidades tácticas, unas para liberación de rehenes, otras para capturas, son diferentes, pero yo he visto que ha proliferado mucho la capacitación, la formación. Ahora, la legislación nos apoya como debe ser, tendrán el equipo que necesitan. O sea, esto no se puede perder y lo que pasa es que esto no puede ir para atrás, más bien debe progresar. Nosotros en los 80 ya teníamos una unidad táctica, ya podíamos manejar explosivos, ya podíamos liberar rehenes en los 80. Y ahora estamos en el 2025, ya deberíamos tener capacidad de manejar todas estas amenazas que se están presentando. Entonces, ¿dónde se perdió el avance? Gustavo, Eso es lo que ese podría decirte. tema lo vamos a tratar ya el día de hoy. Bueno, gracias primero que nada por haber sacado el ratito. Yo sé que tenés compromisos en temas de la universidad y todo eso, por haber sacado el rato para hablar de este tema, del tema de la Corte, pero definitivamente es una interrogante que todos tenemos, ¿verdad? ¿En qué momento, con tanta gente especializada en nuestro país, tantos conocedores, un organismo de investigación judicial con una sede de medicatura forense, de ciencias forenses, de lujo, ¿verdad? La capacitación que han recibido muchísimas personas en el Ministerio de Seguridad Pública, en la DIS, en la unidad, o sea, es que hay muchísimo. Y nos reventó una bomba en la cara, diría yo, ¿verdad? De un momento a otro se nos alborotó esto, temas legislativos, temas de recursos, lo que ustedes quieran, pero que tenemos ese problema encima, lo tenemos encima. Y tanta gente con conocimiento debe proponer respuestas adecuadas. Y yo creo que esto, aparte de temas políticos, tiene que ser una integración real
de profesionales en los diversos campos. Es que tenemos profesionales en todos los campos, o sea, es que no Así podemos, es, tenemos así es. profesionales en temas de seguridad nacional, tenemos profesionales en temas de seguridad ciudadana, profesionales en temas de temas judiciales, de judicializar el delito, fiscalía, o sea, aquí tenemos de todo, o sea, y decimos, bueno, ¿por qué nos está pasando esto? Gustavo, la invitación se extiende a eso, a venir aquí otra vez a tocar ya precisamente esos temas, vos con la experiencia que tenés, muchísimos años, y no podía decirte, bueno, aparte de darte las gracias, comprometerte a que realmente vengamos a hablar de esos temas, porque de ahí es muy feo que las personas que realmente por cosas del destino, por profesión, por vocación, hemos estado en esto, definitivamente no hagamos algo, ¿verdad? Y tratemos de dar nuestro granito de arena, por lo menos para aportar en temas de conocimiento, ahora al otro lado de, ya no con las fuerzas de policía, pero dar por lo menos un aporte. Entonces la invitación está abierta, Gustavo, y muchísimas gracias. No, bueno, que gracias a vos, de verdad, siempre es un placer hablar con vos y gracias por permitirme la posibilidad. Son temas que uno no habla siempre, ¿verdad? Porque no se puede hablar con todo el mundo, pero humildemente espero de haber aportado algo y por supuesto, en el momento, si en algo puedo aportar y ahí tengo muchas personas que tienen mucho que aportar y yo siempre que lo así, lo tengas también, aquí estoy para servirte. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches a nuestro querido amigo don Gustavo Murillo. De ahí, ha sido un programa súper interesante, de verdad, hablar este tema de 32 años, ya se cumplieron el pasado 26 de abril, de este tema del secuestro de la Corte, manejo de crisis importantísimo, un tema que da mucho para estudiar para las autoridades policiales y todos los que estamos involucrados en estos temas. Les repito la invitación, que se suscriba a nuestro canal de En la Mira, ahí están todos los programas que hemos hecho, ahí puede suscribirse y poderlos ver. Y también, lógicamente, por medio de nuestras plataformas, redes sociales, el Facebook de Radio Costa Rica también, ahí nos puede seguir y compartir los programas. Así que los esperamos el próximo martes. Muchísimas gracias.